Vamos a repasar lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Fue un trabajo de ayer importante el que realizamos también para estar en la cobertura regional de la primaria oficialista que dio finalmente por ganadora a Janet Jara. ¿Cuáles son las conclusiones, cuáles son las lecturas que uno puede ir abordando al día siguiente, que era muy importante saber lo que viene, cómo se proyecta la alianza oficialista a partir de este resultado? ¿Qué pasa también con la oposición? ¿Qué pasa también a nivel de las distintas derechas? ¿Qué lectura tienen? Y vamos a hacerlo ahora con el cientista político, está Miguel Ángel Fernández con nosotros, de Faro UDD, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por conectarte. Hola Rodolfo, muchas gracias por el contacto. Hemos estado conversando estos días, sí. Y ahora en el post era muy importante, con los datos en mano. Exactamente, era muy importante. Yo sé que ustedes también han hecho un trabajo muy importante de lectura después de lo que ha ocurrido de esta lectura desde el punto de vista del sistema político como tal. Y cerrar es muy importante porque efectivamente la primera pregunta que hacíamos, ¿cuál era el volumen de votación que tendríamos? ¿Cuánto afectaría esto? ¿Qué credibilidad tendría esta primaria? Ya tenemos los datos, pero si bien es cierto, Janet Jara estaba arriba en las encuestas, uno lo podía determinar así y podía ganar, pero no con la diferencia que se ha expresado en esta elección. ¿Les sorprendió a ustedes también como especialistas en el tema? Sí, la verdad es que la distancia que logró obtener desde Carolina Toá fue muy relevante, o sea, más que dobló la cantidad de votos que alcanzó a cosechar la candidata del Partido Comunista, y eso es algo que uno no se esperaba una victoria de Janet Jara, pero en cómo lo hizo, con la robustez, los datos que vemos acerca de, por ejemplo, el efecto del terreno, del juego en terreno, ¿no es cierto?, cómo movilizó los militantes del Partido Comunista lograron movilizar una importantísima cantidad de gente a las urnas y también a votar por Janet Jara, son elementos que marcan un antes y un después del día de ayer. De hecho, solamente para un dato de Valparaíso estuvo justo en el promedio de participación de Chile, 9,3% de participación, 9,2% fue a nivel nacional, y en Valparaíso Jara duplicó los votos de Carolina Toá, de hecho un poco más, sacó 41.000 votos Toá, 91.000 Jara, y eso se repitió en todo el resto del país en un triunfo que me parece que no solamente fue sorpresivo para nosotros los analistas por la magnitud, sino que también fue muy duro en el socialismo democrático y muy duro en el Frente Amplio, y que me parece que el candidato de Inter no esperaba tener un desempeño como el que tuvo, que fue bastante bajo, o sea, quedó en casi 9% de los votos, y Jara se transforma en la gran líder y la gran abanderada, la gran triunfadora de este día, a pesar del tema de la participación que hay que decirlo abiertamente, fue muy baja. Cuando uno compara toda la historia de las primarias de la centroizquierda y la izquierda, esta es la más baja que hay. Está básicamente 3 puntos abajo de la de Jadwe Boric, 6 puntos abajo de la de Michelle Bachelet 2013, está 9 puntos abajo de una primaria no legal que se hizo en el 99, que fue Ricardo Lagos Escobar contra Andrés Saldívar. Entonces gana Jara con mucha potencia, se instala de una manera muy fuerte en la carrera presidencial, pero tiene este problema que es la baja convocatoria de la primaria, que eso puede traerle consecuencias para lo que va a ser su plan de diseño para la primera vuelta. Claro, porque lo que uno suma es cuántos votos tiene hoy día, efectivamente, cuáles son los votos efectivos que tiene hoy día para comenzar a ir a buscar la primera vuelta presidencial, donde por de pronto tienes que tener 2,5 millones, 3 millones de votos para pensar en una segunda vuelta. Me detengo en un punto que tiene que ver con la región de Valparaíso. Efectivamente, aquí Janet Jara gana y con gran diferencia. Siendo esto considerado, la primaria igual es una elección distinta, que se juega en las grandes metrópolis, ¿no? El 50% casi en la región metropolitana y otro tanto, un 20% más también Valparaíso o Concepción. Aquí el bastión es un bastión fuerte del Frente Amplio, donde podría haber tenido un mejor performance el mismo Winter, y no es así. Es interesante ver qué ocurre también allí, por qué no se moviliza ese votante y por qué no se moviliza el votante de Carolina Toá, que no va a votar. No, como yo soy un hombre de Concepción, Rodolfo, efectivamente uno siempre se pone a mirar al menos las capitales regionales de todo Chile. Interesante también. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, en Valparaíso, Janet Jara ganó con mucho más margen que en el resto de la región. Casi logró 18.500 votos contra poquito menos de 7.000 de Carolina Toá.
Y tú lo decías muy bien, Gonzalo Winter ni siquiera en Valparaíso logra un resultado relevante, saca 2.400 votos, algo así. ¿Qué significa eso? Janet Jara no solamente logró movilizar a aquellos votantes que habían apoyado, por ejemplo, a Daniel Jadwe el 2021 o que habían apoyado al Partido Comunista en la elección municipal de concejales del año anterior, sino que amplía la base. Y me parece que captura un porcentaje muy relevante de votación desde el Frente Amplio. Por eso es una dura derrota para Winter, porque deja el proyecto político del Frente Amplio en un pie débil para lo que van a ser las negociaciones parlamentarias que ya comenzaron. O sea, es distinto ya teniendo las cartas sobre la mesa y sabiendo cuánto pesa cada candidato, sentarse entre los presidentes de partido a poder configurar lo que es el nuevo desafío para la política, que es de aquí al 18 de agosto. Entonces, uno tiene este elemento de Janet Jara que supera las barreras del comunismo que hemos visto electoral en los últimos años, que captura parte del Frente Amplio, que logra buenos rendimientos en comunas donde el presidente Boric tuvo alta porcentaje de votación en la primera vuelta de 2021, y la pregunta que uno se hace naturalmente, y vamos a ver lo que ocurre en noviembre, es: ¿Janet Jara es capaz de alguna manera de absorber la herencia política del presidente Boric, ese 30% incombustible que lo ha apoyado durante todo su mandato? Y eso es un tema muy relevante. El segundo tema que me parece que hay que destacar es que la participación en la región metropolitana fue mucho más alta que en el resto del país, y eso pone un desafío especial para la candidatura de Jara. Se le va a conquistar votos desde Arica a Punta Arenas, porque en todo el resto de las regiones que no son Valparaíso y la región metropolitana, las tasas de participación están entre el 6 y el 7%, que es muy bajo. A pesar de que se puede jugar en las grandes metrópolis, las regiones son relevantes porque el volumen de votos que tienen puede marcar la diferencia entre pasar a segunda vuelta o entre transformarse en presidente de la República. Exactamente. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Qué lectura se ha tomado desde el otro sector? Porque el análisis que uno puede hacer, esta es una candidata competitiva. Veremos cómo juega el tema finalmente comunista para un sector importante del país. Va a depender también de ella, cómo se relaciona con el resto del socialismo democrático, cuáles son los énfasis de su campaña. Pero al otro lado, Matei, Kast, es una competencia entre ellos también muy, muy dura, de diferenciación o de búsqueda de un votante también de centro. ¿Cómo estás viendo tú ese desarrollo y esta candidata, Jara, frente a ellos? Fíjate que el escenario ahora tiene más certeza, ¿no es cierto? Sabemos quién va a ser la candidatura del oficialismo, y eso hace que todos los comandos comiencen a mover sus fichas. Lo que vimos ayer fue un despliegue bastante rápido de las candidaturas principales de la oposición. Matei hace un punto de prensa donde intenta poner sobre el tapete la idea de que ella está mejor preparada para competir en un grupo relevante, que son las mujeres, a diferencia de José Antonio Kast. Y ahí es donde uno observa lo que tú bien relatabas, ¿no es cierto? Esta idea de que hay una tensión, una competencia entre las oposiciones de derecha para poder ver quién va a llegar mejor espectrado de aquí a noviembre. Salió la encuesta Academia además ayer en la noche, que mostró un resultado bastante sorpresivo. Una Evelyn Matei que cae 9 puntos en un mes, un José Antonio Kast encumbrado en el primer lugar con 24%, y una Janet Jara que está en este momento pasando segunda vuelta sin conocer todavía el resultado de la primaria. Vamos a ver qué pasa durante la próxima semana. Entonces uno tiene una posición entre Kast y Matei que me parece, fíjate, que no es la mejor idea, por ejemplo, para Matei intentar competirle en el sector de la derecha, porque ese movimiento de electores que se identifican con la derecha ha ido paulatinamente acercándose y apoyando a José Antonio Kast, revitalizando su campaña y revitalizando su propia figura de liderazgo, que hace un año atrás estaba bastante dormida. Entonces, allí uno tiene, de alguna manera, la disyuntiva de Matei. Si es intentar acercarse al centro. Hoy día habían declaraciones del exministro Burgos, un histórico ex militante de la democracia cristiana, que él decía que en una primera vuelta entre Jara y Matei, él votaría por Matei. Así es. Pero ¿cuál es el problema de aquello? Matei también necesita del sector de la derecha o de la centro derecha para poder ser competitiva en una primera vuelta. Entonces es una posición bastante incómoda para ella. Y lo otro que ocurre también, que es natural, es que las candidaturas, ¿no es cierto?, sin un partido, un conglomerado político mayor, ven en esto una oportunidad para instalarse en un centro político que no tiene proyecto, que eso es muy relevante, pero que sabemos que la gran mayoría de la población de Chile es bastante más moderada,
que el Partido Comunista o que el Partido Nacional Libertario. Y ahí aparece Franco Parisi, la figura de Harold May Nichols comienza a tomar fuerza en redes sociales. Entonces, el triunfo de Jara abre toda una nueva vereda para el posicionamiento de las campañas y de los candidatos, que me parece que recién está comenzando y vamos a ir viendo semana a semana cómo se va reforzando. ¿Cómo queda socialismo democrático? Porque para muchos es todo este grupo de partidos, desde el Partido Socialista hasta el Partido Liberal, que es un grupo importante y un número importante de partidos, pero que no pudo, insisto, mover a sus adherentes, o sus adherentes ya no están presentes. ¿Cómo queda ese mundo de cara principalmente a la lista parlamentaria, que es la que efectivamente tienen que también defender y potenciar? Está en una situación muy delicada, Rolf. Y déjame ejemplificártelo con dos datos que son durísimos. Cuando uno suma a los militantes de los partidos del socialismo democrático, Partido Liberal, Partido Radical, el PPD y el Partido Socialista, que estaban detrás de la campaña de Carolina Toa, son mayores en volumen que el Partido Comunista y Acción Humanista, que apoyaban a Jara. Pero ellos movilizaron 3 votos por cada elector. En cambio, el comando de Jara logró movilizar 15 votos por cada militante. Y eso es una diferencia altísima. Es 4 veces más el trabajo en terreno que hizo el Partido Comunista y el Partido Acción Humanista para la candidatura de Jara. Y allí está la clave de la elección de ayer. La gente los adherentes al socialismo democrático no fueron a votar. Pero además de no ir a votar, los partidos políticos detrás de Carolina Toa están desgastados y no lograron instalar en el territorio algo que es relevante, que siempre se nos olvida, que es que la mejor campaña por lo general se hace en terreno, cercana a la gente, convocándola a votar, especialmente con voto voluntario. Y allí está el gran problema del socialismo democrático, porque de alguna manera demostró la falta de energía que tiene, demostró que la salud del partido en los territorios del país no es la óptima, que el Partido Comunista, que es un partido muy ordenado, de cuadro, con presencia territorial en la amplísima mayoría de las comunas de Chile, sí lo logró hacer. Y entonces allí viene, ¿no es cierto?, a donde tú apuntabas con la pregunta, ¿cómo se viene el proceso de cara a la configuración de las listas parlamentarias? Y me parece, fíjate, Rodolfo, que a pesar de que los candidatos, a pesar de que las figuras relevantes políticas de los partidos del socialismo democrático dicen que van a apoyar a Janet Jara, que quieren una lista única parlamentaria, por cada segundo que pasa se hace más difícil la opción de que el oficialismo tenga una sola lista parlamentaria. Y por 2 razones fundamentales. Primero, porque es muy difícil incorporar dentro de una lista con 8 partidos políticos a todos los incumbentes y a todos aquellos que tienen legítimas expectativas de ser candidato y de ganar un escaño en el Congreso. Y lo segundo es porque si el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical van en la misma lista con el Partido Comunista, lo primero que les va a decir el secretario general, Lautaro Carmona, es, bueno, sentémonos a conversar sabiendo que la fuerza del Partido Comunista fue 4 veces mayor que la suya para movilizar electores. Por ende, yo quiero más espacio en las listas, más candidatos para aumentar mi bancada. Y eso puede ser el último golpe de gracia que tenga el socialismo democrático, que ayer, con menos de 400.000 votos, quedó en una posición muy delicada. Entonces, eso abre la opción a 2 listas, porque además hay otro factor. En la oposición están desordenados. Tienen varias listas parlamentarias, Nueva Derecha por parte de Kast, Kaiser y los socialcristianos, Chile Vamos, que todavía está viendo si va con demócratas y amarillos o no, demócratas que ve que el desinfle de la candidatura de Matei les abre opciones de tener una lista propia, el Partido de la Gente. Entonces, esa opción de tanta fragmentación en la oposición le da también aire al oficialismo para armar 2 listas y le da un espacio al socialismo democrático para intentar en la campaña parlamentaria recuperar un poco de fuerza después de la derrota que tuvieron el día de ayer. Exacto. Ustedes han señalado también de alguna manera el análisis que han hecho de la candidata Jara, que es una candidata en forma, que es una candidata que es competitiva, en base a los números que están mirando, en base a su performance comunicacional también, que es muy atractiva, buscando tomar siempre distancia de un PC más clásico, ortodoxo y del propio presidente de su partido, Lautaro Carmona. Por de pronto así están las informaciones de hoy por la tarde. Fíjate que, por ejemplo, Janet Jara es la líder del Partido Comunista con menor tasa de rechazo en los últimos 35 años. Por lo general,
las figuras públicas del Partido Comunista no solían gozar de alguna manera una valoración positiva por parte de la gente. Esto pasó con Gladys Marín, pasó con Guillermo Tellier, le pasó a Camila Vallejo también, que es de la nueva generación, pero Jara tiene ese carisma especial que le permite romper algunas veces barreras ideológicas y le permite ir más allá de su propio partido. Un ejemplo solamente para la gente que nos escucha pueda entender cómo opera esta lógica. Llega Lautaro Carmona, secretario general, y dice que Daniel Jadwe podría incorporarse al comando de primaria. Y Janet Jara, en un tono bastante simpático, si uno quiere decirlo con él, le dice, bueno, que una semana de campaña parece que no es necesario. Lautaro Carmona hace ese movimiento y permite que, de alguna manera, enviarle un mensaje a la base del partido. Yo estoy con Jadwe, que es una figura importante al interior del comunismo, pero al mismo tiempo le permite a Janet Jara desligarse un poco de lo que tú decías bien, ¿no es cierto?, ese tradicionalismo ortodoxo del Partido Comunista. Entonces, ella tiene espacio de crecimiento. Sola logra convocar más gente que Jadwe, que el Partido Comunista en elecciones, y a pesar de que tiene un desafío importante por la baja participación, de cuántas veces puede duplicar esos 825.000 votos que obtiene para intentar ser competitiva en primera vuelta, termina también ella, de alguna manera, liderando una nueva forma de hacer política que pocas veces se ve. Por lo general, los candidatos en la historia reciente de Chile no gozan de un carisma especial. Uno piensa, por ejemplo, el presidente Piñera cuando ganó la elección no era una persona carismática, el presidente Frei Ruiz-Tagle, el presidente Lagos, Michelle Bachelet sí tenía esa aura especial de candidatura que me parece que Jara también la tiene por dentro. Y eso le hace una candidata de temer electoralmente para Kast, para Matei, para cualquier contendor que tenga al frente. Sí, eso es correcto y veremos cómo se va comportando el electorado y cómo lógicamente va evolucionando la campaña desde la perspectiva de tanto la centro derecha como de la centro izquierda. Ahora, la posibilidad, esto de alguna manera también le cierra la puerta o desdibuja un poco candidaturas como la de Marco Enrique Osminami, la de Meo, la del propio Mundaca, que en algún minuto, si ganaba Toá, él se había puesto en línea su posibilidad de ser candidato para esa izquierda extrapartidaria, ¿no? Esto desaparece de alguna manera porque Jara toma todo ese sector también. Sí, me parece que la posible candidatura del gobernador Mundaca, que dijo que iba a esperar hasta el quinto día, no llegó hasta el segundo día. Para decirlo bien directamente, él probablemente lo que va a hacer es bajar su candidatura o evitar las aspiraciones. Marco Enrique Osminami, que siempre intentó posicionarse un poco más a la izquierda dentro del progresismo chileno, también la tiene más compleja, especialmente porque pierde credibilidad y competitividad, y eso le va a afectar en el intento de juntar firmas. Pero eso también abre espacio a otras candidaturas, me parece, por ejemplo, porque me parece, y esto es una lógica, de decir, podría ser muy extraño que la democracia cristiana, que en este momento no tiene candidato, aunque Alberto Undurraga, su presidente, lo intentó, pero está complejo, pueda apoyar a Jara. La pregunta es, si no apoya a Jara, ¿cuál es el candidato presidencial bajo el cual se va a unir? Y probablemente ahí va a ser una persona independiente. Yo por eso hablo de figuras como, por ejemplo, Harold Maynicol, Franco Parisi, que van a intentar apuntar a ese electorado. De hecho, ayer la primera reacción de Parisi es decir, nosotros somos el centro y esta es nuestra carrera para poder competirlo. Saca 10 puntos en la última CADEM, sube 5 puntos en una semana, que es bien interesante como fenómeno en las encuestas, y revitaliza de alguna manera las campañas independientes, porque Janet Jara, lo quiera o no, está muy marcada a la izquierda del sistema político chileno, no tiene buena relación después de lo que vimos en las primarias con la socialdemocracia, a pesar de que los líderes van a decir que están detrás de ella. Otra cosa es con guitarra y otra cosa es lo que ocurre en la parte subterránea de las conversaciones políticas, lo que no vemos en la prensa, y me parece que eso da espacio a otras candidaturas que puedan partir, porque además hay un tema de estrategia de mediano plazo. Si Jara llega a conquistar 3 millones de votos, 2 millones y medio, que puede con ello, ¿cierto?, prácticamente asegurar un paso segunda vuelta, eso significa para el socialismo democrático, para la exconcertación, que se están rindiendo frente a un grupo político con el cual no quisieron gobernar durante 20 años y que solo la figura Michelle Bachelet les abrió la puerta para ser incorporados al gobierno.
Muy bien, Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico de Faro UDD, conversando con nosotros. Muchas gracias por tu aporte en este espacio de primarias, tanto antes, durante y después. Seguiremos conversando más adelante, tendremos momentos, ¿cierto?, para seguir analizando la carrera presidencial y parlamentaria, que lógicamente se va a ir colocando muy, muy interesante con el pasar de los meses, sobre todo aquí a la inscripción en el 18 de agosto, Miguel Ángel. Así es, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Para mí ha sido un verdadero gusto, así que cuenten conmigo. Gracias. Cuando estimen conveniente que me pueda aportar. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Miguel Ángel Fernández, cientista político, conversando con nosotros en Pura Noticia PM.